En este video vamos a continuar con lo que es la creación de nuestra aplicación y entender un poquito lo que es la estructuración. Vamos a generar los componentes del proyecto. Primero vamos a hablar acerca de la estructura de archivos antes de entrar en detalle con eso. Entonces vemos que se generaron algunas carpetas y archivos. Esto realmente son configuraciones de TypeScript. Por lo general no hay mucho que venir a cambiar acá, al menos no creo que nosotros tengamos que cambiar algo acá. Un archivo readme que se genera con un poco de instrucciones del archivo readme. Luego tenemos un archivo package.json. Ese archivo package.json contiene las librerías que se van instalando y que se instalaron y algunas configuraciones de ejecución. Tenemos el nombre de nuestra aplicación, aquí podemos cambiarlo si queremos. La versión, también modificamos la versión conforme vayamos cambiando o aumentando versiones. Y algunos comandos, el ng, ¿verdad? Que es el de Angular. Luego está el start. El start se ejecuta con el npm, o sea, prácticamente los demás se ejecutan con el npm. Lo que npm start hace es ejecutar nuestro ng-serve, ¿verdad? Que ya habíamos visto el ejemplo, aunque no lo corrimos así. Entonces si yo quiero, yo modifico y le pongo el guión o aquí, y cuando lo llene npm start va a ejecutar lo que está acá adentro. Luego tenemos las dependencias que se han instalado. Esas son necesarias para la ejecución de nuestra aplicación. Y acá tenemos lo que son las dependencias, pero en modo desarrollo. Como igual que el composer, hay un archivo log. Ese archivo log va a tener todas las dependencias instaladas, las dependencias de desarrollo instaladas y otras dependencias y mapeos y configuración, de las dependencias que están instaladas en ese archivo. Ese archivo no necesitamos tocarlo para nada internamente. E igual si por alguna razón yo estoy instalando y se me hace cómodo digitar la versión acá y quiero darle npm install para que me vuelva a instalar las dependencias existentes, si no está en el log, entonces me va a tirar error. Entonces igual podemos eliminar el log y darle install y volver a generarlo. Luego tenemos el archivo angular.json, también archivo de configuración. Bueno, ese es de paquetes instalados, ese es de configuración. Ese es el archivo gitignore, que dije que él nos iba a generar un archivo gitignore con sus propios datos. No lo tuvo que inicializar, pero sí tiene el gitignore de él, ¿verdad? Que la carpeta this no se va a guardar en git ni temp y mucho menos ¿verdad? Ese archivo, esta carpeta es enorme, demasiados archivos contiene. Esas configuraciones del editor. Luego acá arriba vamos con las carpetas. Esta carpeta node_module contiene todos los módulos que están instalados y va a contener cualquier otro módulo que nosotros instalemos. Cualquier paquete que instalemos va a venir a dar acá. Entonces son montones de archivos. Copiar esta carpeta de un dispositivo a otro es una eternidad. O sea, por eso el proyecto tiene problema moviéndolo si lo estoy haciendo solo copiando las carpetas. Luego en la carpeta public, si la ocupamos, ¿verdad? Que para en un servidor web, entonces aquí está la carpeta public. Nosotros trabajaremos acá, que es lo que nos interesa realmente. Entonces este es el archivo CSS, bueno, en CSS general, que le sirve a toda la aplicación. Cualquier estilo que yo ponga en este archivo va a afectar a toda la aplicación. Esta es la entrada de nuestra aplicación. Entonces en la entrada, conforme nosotros vayamos configurando cosas, él tiene que arrancar, por ejemplo, hacer Bootstrap Application y cambió un poquito con respecto al anterior, a las versiones anteriores. El archivo appconfig que está en app con configuraciones de nuestra aplicación y el componente principal. Es el primer componente que se va a mostrar en la UI. Entonces un componente, ahorita hablamos un poquito de lo que son los componentes, pero ese es como la base de la parte de la interfaz de usuario que se usa para visualizar la aplicación. Entonces, y appconfig nuestras configuraciones, y aquí en caso de errores con esa ejecución, entonces va a mandarnos un error en la consola. Y nuestro archivo index,
Aquí podemos importar vínculos externos para como archivos CSS, archivos de iconos, etcétera. Okay, aquí lo podemos manejar. Aquí está nuestro title, presentación. El lang, por lo general yo lo cambio a ES, perdón, ES, español. Ok, y UTF-8, si no nos da problema si lo dejo, tiene que ver con la seña y las tildes. Y nuestra base ya compilado o ejecutándose servido como un servicio, va a ser la raíz, ¿verdad? Ok, este viewport meta name viewport content, eso simplemente nos ayuda que con lo que es la parte del escalado del ancho de la página, que el ancho que el ancho va a ser igual al ancho del dispositivo en el que esté, ya sea un celular, una pantalla, etcétera, y la escala inicial va a ser 1. So, siempre esa configuración va a estar. Este favicon va a ser nuestro icono, nuestro archivo de icono, lo vamos a ubicar, depende de donde esté. Aquí estamos, aquí está jalándolo, dice que está en la carpeta acá, pero no la veo, realmente estaba en public, pero bueno, aquí dice que está. Tipo ImageXIcon y RelIcon. Okay. Ahora, dentro de app es donde nosotros vamos a tener nuestro código donde vamos a ir trabajando. Aquí tenemos, bueno, el archivo que mencioné, el archivo de rutas. Este archivo va a contener las rutas, así como cuando trabajamos el backend, las rutas para poder recibir la solicitud y ejecutar el componente que está relacionado a esa ruta. Ese es nuestro archivo appconfig, ¿verdad? Que antes, cuando se trabajaba modular, se tenía un archivo módulo donde se hacían todos los módulos, todo se vinculaba con eso. Ahora, a partir de la versión, bueno, así como ya estándar de uso, la 17, pero antes de la 17 ya estaba, creo que la 15 o la 16 como opcional, lo que eran los componentes independientes. Entonces acá, como trabajamos componentes independientes, no existe ese archivo en Gmódulo de módulo, pero sí existe una configuración porque sí necesito trabajar con proveedores y otras cosas. ¿Okay? Entonces en ese caso puede que tengamos que cambiar algo acá. Luego tenemos estos 4 archivos. Vamos a ver. Estos 4 archivos que son el componente. ¿Okay? Este es el archivo de test. Ese no lo necesitamos. Ese archivo, cuando generamos, se generan 4 archivos si no indicamos de que no queremos este archivo de test. Y si lo generamos por accidente, después lo podemos eliminar. ¿Okay? Este es el archivo de test. Ese no lo voy a borrar porque aquí no vamos a estar metidos haciendo nada acá. Ese es nuestro archivo appcomponent. Esa es la entrada, como dije, la entrada a la aplicación para la parte visual, ¿verdad? La parte de la interfaz de usuario. Tiene 3 archivos principales, que es el TS, donde va la lógica. Luego viene el CSS o SCSS, depende de lo que elijamos. Entonces aquí irán nuestros estilos CSS y nuestro archivo HTML, que es lo que vimos al ejecutar la página. Terminal es lo que busco, una terminal nueva. Ok, si yo salgo, me lo abre en el navegador. Ok, este contenido que tenemos acá formado con el HTML es lo mismo que tenemos en este archivo HTML. Ok, entonces este archivo HTML nosotros no necesitamos nada de esto. Ok, todo eso es lo que vemos ahí. Podemos dejar esto que dice router outlet y podemos eliminar todo lo demás. Ok, ahí está eliminado todo lo demás. Ok, podemos poner lo que queramos ahí. Hola, vamos a ponerlo en tal vez un H1. Hola, ¿qué tal? Ya casi empezamos. Ok,
Entonces conforme yo voy trabajando, él va compilando. Si volvemos a la página de nuevo, ahí ya no está lo demás, está nuestro contenido en H1. Entonces ese es el componente principal. Cada parte o porción ejecutable de Angular va a ser un componente. Angular está compuesto por componentes, porque Angular sigue una arquitectura basada en lo que son componentes, con la finalidad de poder separar en bloques que sean reutilizables, más pequeños y más manejables. Esos bloques van a actuar básicamente como en lo que es la interfaz de usuario, que eso es lo que el usuario va a ver y usar, va a interactuar con eso. Un componente es una clase, vamos a abrirlo, que va a tener un decorador, se le llama, o sea, todo lo que tiene el arroba aquí adelante es un decorador. Entonces es una clase con un decorador. Ese va a contener lo que son métodos, propiedades que pueden ser utilizados en lo que son archivos HTML. Y el selector es root del componente y tiene, como habíamos visto en el archivo de configuración, el app adelante, ¿verdad? Del selector. Entonces los selectores van a tener app y el nombre del selector, guión y el nombre del selector. Y aquí los imports que vayamos usando. Entonces como hay un router outlet, entonces se importa router outlet, que es lo que tenemos acá en el HTML. Este router outlet realmente es que todo lo que yo vaya a abrir, se va a abrir dentro de este router outlet. Él va a tener el template URL, es la URL de mi plantilla HTML, que sería mi archivo HTML que está acá arriba. Pero yo también puedo, en vez de usar un template, puedo usar directamente HTML acá, si quiero, ¿verdad? Yo prefiero siempre, por más pequeño que sea mi HTML, usarlo en un archivo separado, pero hay muchas personas que les gusta hacerlo así. Luego mi hoja estilo, ¿dónde está mi hoja estilo? Mi hoja estilo está en este archivo, app component css, que está acá, scss, que es el archivo css. También puedo usar mi CSS acá adentro directamente, y acá exportamos nuestro componente una vez que lo tenemos ya todos los cambios y cosas que ocupemos. Vamos a crear nuestros componentes. Igual vamos a ir trabajando en ellos de a poquito, pero quiero empezar a trabajar tal vez con el sidebar, que es la barra de menú, que va a ser lateral, y después si da chance, ¿verdad?, que tengamos la aplicación montada, tal vez haga un navbar, que sería la barra de navegación arriba, y que sea opcional si quieren una barra arriba o a la izquierda o arriba. Entonces básicamente en nuestra aplicación estábamos trabajando las siguientes clases. Bueno, así es como lo tengo diseñado desde un principio, que teníamos las clases cliente técnico, oficinista y administrador, que iban a heredar de persona. Ese cambio lo voy a hacer en el código, pero tenía que dejar primero el laboratorio para que ustedes escogieran uno de los otros tres y los generaran ustedes, para que hicieran la práctica. Pero básicamente este es el diagrama de clases. Voy a compartírselos luego, entonces no vamos a centrarnos mucho en esto. Eso es así como muy general. Ahorita nos interesa el diagrama de componente, que es lo que vamos a trabajar ahorita. En este diagrama que lo estaba retocando hoy, bueno, esto lo tengo simplemente como seguridad, todo cerrado, pero vamos a trabajar ahorita los catálogos, grupos de los componentes de catálogo, artefacto. Yo voy a crear ahorita el de cliente y tal vez el navbar, que no está acá, pero es de entrada, el de cliente y tal vez el de login. Vamos a ver, yo creo que lo tenía en la presentación, pero básicamente el diseño de los componentes, aquí viene la parte de seguridad donde va a estar el login, va a estar el reseteo de contraseña y todo eso. Él necesita un servicio para poder comunicarse por HTTP a lo que es el API REST. Entonces
cada uno de ellos va a usar tal vez un catálogo service, un servicio catálogo que vamos a tener que crear el servicio, y va a usar el protocolo HTTP consumiendo una REST API que será nuestra API negocio. Ok, entonces nuestros componentes van a ver hasta la petición que le hicieron al API de negocio, y está en una nube porque nuestros componentes no saben lo que hay en la nube. Eso se está programando aparte, ya lo tenemos programándolo. Igual el grupo de caso va a usar un caso service, un servicio especialmente para casos, para consumir por medio de HTTP en negocio esto, ¿verdad? Que son los servicios necesarios para consultar un estado, cambiar un estado o crear un estado nuevo. Ok, listo. El API de negocios, bueno, esto ya es que él consume los servicios del API datos, que también es una nube, porque el API negocio no conoce exactamente cómo está programado ni cómo está desarrollado lo que está acá. El API datos, ahora sí, él ejecuta utilizando el driver PDO, que le habla MySQL para lo que es nuestras solicitudes a la base de datos. Ok, entonces básicamente es eso. Entonces yo voy a crear ahorita, vamos a ver mi PDF, los componentes sidebar, cliente y login. Ok, esos tres componentes voy a crearlos nada más, y vamos a ver los archivos que se generaron. Para este video solamente los vamos a crear. Entonces volvemos a acá. Ok, voy a hacer esto, voy a detener y voy a limpiar acá. Entonces el comando para crear es ng generate. Ok, generate. Luego ahí tenemos que decir que queremos generar. En este caso queremos generar component. Ok, ng generate component y el nombre del componente. Por ejemplo, si voy a hacer el componente login, entonces escribo login, pero yo lo quiero que aparezca en app, pero no suelto aquí afuera, sino que lo quiero dentro de una carpeta. La carpeta no existe, no necesito crearla, simplemente escribo component, no sé si component o components, tiene que ser components, para que me ponga el icono de componentes por la librería que tengo instalada del plugin de Visual Code / y ahí pongo el nombre del componente login. Ok, voy a hacerlo así, voy a darle ahí ng generate. Ok, él viene y genera 4 archivos, como habíamos dicho antes, genera 4 archivos y crea la carpeta components. Okay. Si pongo componentes en español, la carpeta me queda gris porque el plugin de Visual Code no lo reconoce. Entonces aquí adentro tenemos otra carpeta que es la carpeta de nuestro componente login, que va a contener los 4 archivos. Este archivo, como dije antes, no lo necesitamos, entonces lo puedo eliminar perfectamente porque no vamos a hacer test ahorita. Entonces tenemos, a ver qué pasó ahí. Ok, tenemos esos 3 archivos. Ahora, también puedo hacer ng gc, que significa generate component. Ok, y vea que él me va diciendo, me va ayudando, ¿verdad? Entonces yo puedo darle component, bueno, le puedo decir ahí de una vez skip tests igual true. Ok, eso yo creo que puedo ponerlo al final o puedo ponerlo ahí. Yo por lo general lo pongo al final, pero ya que estaba ahí la ayuda, que a veces me como la E o la S, perdón, de skip de tests. Ok, entonces skip test y ahí pongo components porque lo quiero dentro de la carpeta components, y en este caso vamos a crear el sidebar. Entonces el sidebar pongo side-bar y él me crea ahora, si nos fijamos acá, el sidebar con el guión, y tenemos sidebar component y sidebar CSS. Entonces tenemos el login, el sidebar, me falta el cliente, entonces voy a generar el cliente. Entonces ng generate component y le digo skip test igual true components cliente. Ok,
Ok. Ok, todo en orden, sí. Entonces ahí me genera, en la carpeta componentes, me genera ahora el componente cliente. Ok, y si nos fijamos, ya no me está generando el archivo de test. Simplemente me genera esos 3 archivos. Ok, ahí está, ahí estamos. Listo, ok, vamos a dejar esto aquí. Cuando haga el siguiente video, vamos a trabajar con el sidebar. Ok, entonces hasta acá llegamos.